Bienvenidos amigos a otra reflexión de luz para el alma. Gracias por estar acá conmigo. Me alegro y espero que en este día podamos ser iluminados por la palabra de Dios en nuestro camino y en nuestro andar diario. ¿Sabes que en cierta ocasión hubo un visitante en Siria que encontró junto a un pozo a 3 pastores que le daban de beber a su rebaño? Y las ovejas estaban todas mezcladas y uno pensaría que en medio de tantas ovejas era un solo rebaño que estaban ahí bebiendo agua. Sin embargo, en un momento uno de los pastores se levantó y llamó gritando: "Ta'ala Mai, Ta'ala Mai", que en árabe quiere decir "ven conmigo". Entonces este visitante vio con sorpresa que unas 30 ovejas más o menos se separaron al grito de este pastor y se fueron por la colina con él. Un momento después, el otro pastor hace lo mismo, empieza a gritar "Ta'ala Mai", y todas las ovejas que le correspondían se fueron tras él. Entonces se acercó admirado al pastor que quedaba junto al pozo con las ovejas y le preguntó: "Si yo las llamara, sus ovejas, ¿me seguirían a mí si yo me pongo su capa y tomo su cayado y les grito de la misma manera? ¿Piensa usted que me seguirían?". Entonces el pastor le dijo: "¿Por qué no hace la prueba?". Le dio su capa, le dio su cayado y este visitante entonces gritó en árabe: "Ta'ala Mai, vengan conmigo". Y las ovejas no se movieron de su lugar. Entonces el turista sorprendido lo miró al pastor y el pastor se le acercó y le dijo: "No se sienta mal, es que ellas no van a seguir a ningún otro que no sea yo. Me conocen. Yo las cuido y las atiendo desde siempre. Yo me encargo de alimentarlas y de librarlas de todos los peligros. Las ovejas me conocen porque son mías y yo soy de ellas". Esta historia representa muy bien la relación que Dios tiene con nosotros. Dios, ¿no te gustaría tener, porque Dios puede hacerlo, ¿no te gustaría tener a alguien que te cuide, que te atienda, que te proteja y que te dé todo? La verdad que es una maravilla. Dios te conoce, Dios nos conoce. Dios sabe todo lo que estás pasando. Dios sabe todos tus sueños, tus proyectos, tus deseos. Dios conoce tus situaciones y sabe incluso todo lo que te falta, porque Dios nos conoce. Es un buen pastor. La verdad que la analogía en la Biblia del pastor con las ovejas es la que mejor representa la relación de Dios con sus hijos. El Salmo 100 dice: "Ovejas suyas somos, ovejas de su prado". Y Jesús dijo: "Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí". Qué lindo, ¿no? Que Jesús pueda decir eso de nosotros. Yo las conozco y ellas me conocen. Si somos sus ovejas, podemos tenerlo todo, porque Jesús es un buen pastor, siempre atento y vigilante a todas nuestras necesidades. Jesús, el buen pastor, puede cuidarnos en todo porque nos conoce. Él sabe lo que necesitamos y puede suplir todas nuestras necesidades. Y como te decía, el mejor ejemplo en la Biblia es la relación de Dios con nosotros está en la relación del pastor con las ovejas. Y lo vemos en el Salmo 23, conocidísimo, precioso salmo que nos demuestra cuánto Dios nos conoce. El versículo 1 dice: "Jehová es mi pastor, nada me faltará". Nada quiere decir nada. Nada quiere decir que Dios me va a dar todo lo que necesito, todo lo que no sueño, todo lo que necesite y me haga falta de aquí en adelante, porque Dios es nuestro proveedor de todas las cosas. Él es nuestro pastor y Dios, Jesús, como tu buen pastor, puede cubrir todas tus necesidades. Y lo vamos a ver en este salmo. El versículo 2 nos demuestra que Dios puede cubrir tu necesidad, nuestra necesidad de descanso y sustento físicos.
Versículo 2, como te decía, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué está diciendo? Que Dios conoce la mejor manera de hacerte descansar, de hacerte reposar, descanso. Eso solamente lo podemos tener en Dios, en nuestro físico. En días como estos, en los cuales el estrés y la ansiedad son galopantes en la vida de las personas porque dejan huellas de enfermedades, de dolencias y de aflicciones, de opresiones físicas. Realmente Dios es el único que nos puede hacer descansar físicamente, dar alivio, sustentar nuestro cuerpo, nuestra vida física. Por eso dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Está diciendo dos cosas: que los pastos a donde el pastor lleva las ovejas son delicados para el descanso y para el alimento. Son los mejores pastos. Por eso vemos y sabemos que los pastores se alejan a los mejores lugares y a veces tienen que transcurrir horas y horas de caminata para llevar a sus ovejitas al mejor lugar, porque ellos conocen cuál es el mejor lugar para sus ovejas. Los pastos delicados, para que puedan descansar, acostarse sin que las moleste, y al mismo tiempo para que puedan alimentarse con lo más tierno y lo mejor. Y eso lo puede hacer Dios: sustentarte y darte descanso en tu cuerpo y en tu físico. Por otro lado, este salmo nos demuestra también que Dios, como buen pastor, puede suplir tu necesidad, cubrir tu necesidad de alivio espiritual. El versículo 3 dice: confortará mi alma. Esto quiere decir, confort quiere decir, va a darme vigor, va a darme fuerzas, va a darme ánimo, va a darme consuelo, va a darme aliento. Aliento. Decime si no lo necesitamos. Consuelo, vigor, fuerzas, ánimo. Confortará, animará, consolará, fortalecerá mi alma. Por dentro, el único que puede llegar es Jesús. Él es el buen pastor que conoce lo que necesita tu alma. El confort, el alivio y el ánimo que estás necesitando por dentro, Él lo puede cubrir. Por otro lado, también Dios como buen pastor, Jesús como buen pastor, puede cubrir tu necesidad de consejo y dirección. Su palabra dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La nueva traducción viviente dice: me guía por las sendas correctas y así da honra a su nombre. Dios te puede guiar por el mejor camino, porque con su palabra tenemos su guía y su consejo. Él conoce el mejor camino, como el buen pastor que lleva a las ovejas por los caminos donde sabe que pueden estar seguras. Y aún si subiesen lugares peligrosos, Él sabe cómo hacerlas pasar. Dios te puede guiar, Dios te puede dar dirección. El mejor consejo lo vas a tener en tu buen pastor. Por otro lado, la Biblia nos dice también en este salmo que Dios puede cubrir tu necesidad de protección. El versículo 4 dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Protección. Protección en los peligros, protección en las tormentas, protección en los momentos de temor, de dificultad, donde por fuera parece que todo es peligroso. Dios te puede dar aliento y protección, sentirte guardado. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado era una vara que en el extremo de arriba era curvo, y con eso lo que el pastor hacía era agarrar y a las ovejas las podía atraer así y retener, apartar de los peligros, que cuando se estaban alejando, con eso las tomaba y las retenía y las atraía hacia Él, alejándolas del peligro o haciendo que no se separen de su lado. Esto es lo que significa: cuando yo veo tu cayado, sé que vos en los momentos de dificultad es donde me vas a agarrar, me vas a atraer, me vas a retener cerca tuyo. Por eso puedo tener aliento, por eso no temeré mal alguno, porque tú me proteges, porque cuando hay peligros, vos me proteges, me atraes, me retenés, me tenés a tu lado. Por otra parte, el Salmo también dice que Dios puede suplir tu necesidad
de justicia. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La Nueva Traducción Viviente lo dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Esto qué quiere decir? Que los que te hayan hecho daño, los que te hayan querido dañar, queriendo o sin querer, pero si alguien te ha querido dañar, ellos van a ver que Dios a vos te favorece. Por eso dice: me preparas un banquete en presencia de mis angustiadores o mis enemigos. La gente que te dañó va a ver que Dios a vos te bendice, que Dios a vos te favorece. Y esto te va a dar el sentido de justicia. ¿Qué mayor justicia que aquellos que te hayan dañado vean que Dios está con vos? Por otra parte, este salmo dice también que Dios cubre nuestra necesidad de libertad espiritual, de libertad y de sanidad. ¿Por qué? Dice el versículo: unges mi cabeza con aceite. Los pastores tomaban aceites para ungir las heridas de las ovejas. Las usaban como un bálsamo que al mismo tiempo que aliviaba y sanaba también y cubría las heridas para que no se les infecten a las ovejas. Esto quiere decir que Dios es un bálsamo con su presencia que te puede sanar físicamente y en tu alma todas tus heridas. Pero también demuestra esta palabra cuando dice: unges mi cabeza con aceite. Demuestra que Dios también nos puede liberar de los dardos del enemigo, de los ataques espirituales contra nuestra vida, contra nuestra mente. ¿Por qué? Porque antiguamente uno de los peligros más grandes para las ovejas era la llamada mosca nasal. Era una mosca que ponía sus huevos en las fosas nasales de las ovejas por la humedad. Entonces, cuando los huevos brotaban, esas larvas subían hasta la cabeza y empezaban a lastimar y a lacerar la cabeza de las ovejas, de esta manera que se volvían locas, porque por el dolor y por la sensación las ovejas empezaban a dar la cabeza contra los riscos, contra las rocas, contra el piso. Entonces lo que hacía el pastor era cubrirles la cabeza con este aceite, que era una mezcla de distintos aceites de linaza, de mirra, de otros productos, para que con este perfume y este aceite las moscas ni siquiera se acercaran a sus ovejas. ¡Qué maravilla! ¡Qué significado! Una pequeña oración como esta que dice: unges mi cabeza con aceite, tiene un significado tan profundo, diciendo: no solo tu unción me sana, sino que tu unción me protege, porque nuestro mayor campo de batalla es nuestra cabeza, es nuestra mente. Pero si Dios te unge con su aceite, va a impedir que los pensamientos negativos, los ataques espirituales puedan entrar en tu cabeza y así derrotarte, así desviarte del pensamiento correcto, que es estar centrado en tu buen pastor. La Biblia dice también en este versículo que Dios puede cubrir tu necesidad de abundancia. Dice el versículo: mi copa está rebosando. Dios nos da abundancia por dos motivos. En primer lugar, el versículo de 2 de Corintios 9:8 dice que Dios nos da en todas las cosas todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. O sea que en primer lugar Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Pero también Dios nos da abundancia, lo dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6, que nos da abundancia para que Él dice, nos da todas las cosas con abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que tengas una buena calidad de vida, por eso te quiere dar abundancia. No te quiere dar lo justo, sino que puedes tener abundancia, porque Dios abre sus cielos sobre nuestras vidas. Reprende, la Biblia dice que reprende al devorador, todo lo que devore tus bendiciones, y te puede dar en abundancia hasta que sobre y abunde. Eso dice su palabra. Por otra parte, la Biblia dice en este versículo, también en este salmo, que Dios puede suplir tu necesidad de una vida plena. El versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vos imaginate que el bien te siga toda la vida, que la misericordia vaya detrás tuyo toda la vida.
vaya si no necesitamos misericordia y tener una buena vida. Esto es lo que Dios puede hacer por vos, suplir necesidad de una vida plena, de una vida abundante. Y por último, Dios dice en este salmo que puede suplir la mayor necesidad que tenemos todos nosotros, la vida eterna. Por eso dice el versículo al final: en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días quiere decir eternamente. La casa de Dios quiere decir en su presencia, vida eterna. Una vida abundante que podés tener si realmente Dios mora y vive en tu corazón y lo haces a Él, tu buen pastor, tu guía, el que te cuide, el que te dé todo, porque realmente Dios lo puede hacer. Así que recordá siempre lo que nos enseña este salmo, que Dios, como buen pastor, conoce a sus ovejas y puede darles todo lo que necesitan porque Él nos conoce. Y Él te va a dar descanso, Él te va a dar sustento físico, Él te puede dar alivio espiritual, consejo, dirección, protección, justicia, libertad, sanidad, abundancia, una vida plena y por sobre todo la vida eterna. Recordá siempre, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Estoy contenta de que hayas estado conmigo. Y sin más que agregar, realmente deseo de todo corazón que Jesús sea la luz para tu alma, para tu corazón y para tu vida. Nos vemos pronto. Adiós.